Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo también de forma asíncrona. Entonces ya estoy aquí, vamos a empezar la clase, ya tengo aquí mi terminal en la carpeta donde trabajo y Visual Studio Code por acá, ¿no? Entonces, antes de que empecemos la clase, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que les pedí hacer la vez pasada, del problema del volumen de los cilindros? ¿No? Creo que no. ¿Todos lograron hacerlo bien? Sí. Sí. Bueno, pues entonces ya vamos pues vamos a trabajar con eso entonces. Bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces, bueno, la clase pasada seguimos viendo cómo hacer programitas básicos y cómo básicamente usar el lenguaje de programación como una calculadora, ¿sí? O sea, lo que estábamos viendo era cómo cómo poder ir y utilizar y añadir y quitar y básicamente hacer cálculos elaborados con estas librerías, ¿sí? Perdón, con estos intérpretes. Ya vimos cómo darle y hicimos como los primeros pininos, ¿no? Calculamos el volumen de la esfera, vimos cómo leer datos, etcétera, etcétera. Entonces, en el transcurso de la clase de hoy vamos a seguir haciendo eso, pero ahora vamos a hacerlo de forma más sofisticada, ¿sí? O vamos a continuar haciendo de forma más sofisticada. Entonces, hoy vamos a tener que ver si todos vamos a utilizar una librería, entonces preferentemente sería bueno saber si todos tienen instalada la librería que les voy a decir. Déjenme abrir el PDF. Lo que necesito que todos tengan instalado para ver si ahorita funciona es esta cosa que se llama pip, ¿sí? El instalador de paquetes de Python. Entonces, si está en una terminal, ustedes pueden saber si lo tienen. Nada más escriban pip help, ¿no? Y ya si les aparece algo es que sí lo tienen, ¿no? Si están en Linux o están en Mac, quizás tengan que escribir pip3, ¿no? ¿Todos aquí lo tienen instalado? ¿Cómo le tenemos que escribir? Pip, doble guión, help. Y enter. Y les debe de aparecer algo así. Acuérdense, si les digo, si están en Mac o en Linux, quizás deban de ponerle aquí pip3. O sea, al final, digo, aquí con pip. Perdón, ¿cuál era el nombre de la librería? Todavía no, o sea, nada más quiero ver que tengan pip instalado, ¿sí? Ahorita vamos a instalar cosas sobre eso, pero primero quiero que todos tengan pip instalado. Sí, sí es así. Si me sale la opción de Install y Download, pero me sigue saliendo el texto hasta abajo como tú lo tienes en tu pantalla. Les tiene que salir esto, vamos. Tienen que escribir pip y les tiene que salir esto. Usage, pip, command, no sé qué. Ok, sí, entonces sí está bien. Gracias. Todos los demás también, todos pueden ver esto. Sí. Ok. Entonces, vamos a utilizar esto porque vamos a utilizar una librería en Python para hacer algunas cosillas, ¿sí? Entonces, vamos a platicar un poquito de qué es una librería, ¿sí?
¿Qué son las librerías? Pues las librerías básicamente son, o también les llaman bibliotecas, o también les llaman paquetes, etcétera. Básicamente son pues es un conjunto de funciones, son conjuntos más bien de código, de cosas nuevas que se pueden agregar, que se pueden usar para extender, digamos, el lenguaje, ¿sí? Esto no lo hemos visto todavía, pero vamos a ver ahorita en unos minutos que pues, los lenguajes luego están como medio limitados en las cosas que pueden hacer, ¿sí? Hay instrucciones como básicas que no pueden hacer. De hecho, podemos verlo si quieren de una vez. Si ya estoy en el intérprete de Julia, o en el de Python, por ejemplo, ya vimos que ya podemos operar los números, ¿no? Hacer 3 más 4, hacer 5 entre 6, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo lo haríamos, por ejemplo, si yo quisiera calcular el seno de un número? ¿Cómo esperarían ustedes que le pudiéramos hacer? Bueno, pues si uno quisiera calcular el seno de un número o algo de ese estilo, pues lo que uno le gustaría es que pudiera escribir así como las calculadoras, ¿no? O sea, esto es como parecido a una calculadora, entonces nos gustaría que pudiéramos escribir seno de 4.5, ¿no? O por ejemplo de pi, 3.1416, ¿no? Y que esto nos regresará pues, el seno de pi, que es 0, por ejemplo, ¿no? Y sí, en Julia sí pasa, se da cuenta, doy seno de esto y en Julia me regresa menos 7 por 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un número muy, muy chiquito, ¿no? Casi 0, menos 7 por 10 a la menos 6. Pero, por ejemplo, ¿qué otra función nos gustaría calcular? Por ejemplo, el logaritmo, ¿no? Nos gustaría calcular, por ejemplo, el logaritmo de 1, que sabemos que es 0. Ah, pues miren, también funciona, ¿no? El logaritmo de 10, ¿no? Es un numerote. Este es el logaritmo natural, claramente, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, si intentas calcular el logaritmo de e, que es 2.712, es casi 1, ¿no? Se acerca mucho a 1. Nos faltan más valores porque es un irracional, nos faltan muchos decimales para acercarnos a 1, pero está bastante cerca, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema a la hora de intentar hacer esto, por ejemplo, en Python? Si en Python yo hago seno de 7, me manda un error, ¿sí? Me dice, no existe el seno, el nombre seno no está definido. Y pasa lo mismo si intento sacar, por ejemplo, un logaritmo. Me manda un error, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todas estas funciones del seno, el logaritmo, etcétera, no están implementadas por default aquí. Sin embargo, sí existen en un lenguaje más moderno como es Julia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que en Python no podemos calcular el seno o el logaritmo. No, sí podemos, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que importar una librería para poder tener las funciones que nos calculan el seno y el coseno, ¿sí? Bueno, el seno, el logaritmo, el exponencial y muchas otras cosas más matemáticas, ¿sí? Entonces, si Python de verdad no tuviera forma de hacer eso, eso sería muy chafa, ¿no? Entonces, por eso existen las librerías. Hoy es, ¿qué día es? 6, ¿verdad? Es el código que ayuda a extender el lenguaje, ¿sí? Y aquí quiero que hagamos una distinción muy importante, ¿sí? Hay dos tipos de librerías.
¿Sí? No todas o sea, las librerías son código que de alguna forma nos ayuda a extender el lenguaje, ¿no? A extender lo que tenemos. Entonces, pues el primer tipo de librería que existe es lo que se le llama una librería interna, ¿sí? ¿Qué es una librería interna? Una librería interna existe ya dentro del lenguaje, pero no es cargada por el intérprete de forma automática. La debemos cargar manualmente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que una librería interna es que cada que abrimos el intérprete, por ejemplo, de Python, no podemos hacer el seno ni el coseno ni nada, pero sí es posible, sí existe por ahí el código que lo podamos utilizar, ¿sí? Solo hay que de alguna forma jalarlo, sin tener que descargar nada, ¿sí? O sea, eso es importante aclararlo. No tenemos que descargar ni instalar nada más que el intérprete para usar una librería interna, ¿no? Entonces, o sea, haciendo igual nuevamente una metáfora, una librería, imagínense, ah, digo, es que a ustedes ya no les tocaron los juegos para celular, ¿no? ¿O se acuerdan del Snake y de esa clase de juegos? Del Sudoku también les tocaron. Sí. Bueno, entonces, las librerías internas son como el Snake o como el Sudoku que viene con su celular, ¿sí? O sea, es algo que ya está en su celular o que ya está en el intérprete y que no todo el tiempo lo tienen que usar, ¿no? No todo el tiempo juegan Snake o no todo el tiempo juegan Sudoku con su celular, pero si quieren lo pueden abrir y pueden hacerlo, ¿sí? Pero nuevamente, pues lo que sucede es que pues, por muchas razones luego los juegos que están en el celular, el Snake, el Sudoku solitario, aunque sean divertidos, pues aburren, ¿no? No son los juegos más chidos, no son los juegos más recientes, ¿no? Entonces, los juegos más recientes serían el equivalente a algo que se llama una librería externa. ¿Qué es una librería externa? Una librería externa, por el contrario, no existe dentro del lenguaje, dentro del intérprete del lenguaje y debemos descargarla como un conjunto de archivos para poder utilizar, ¿sí? Entonces, pues justo como con los juegos, ¿no? Si quieren utilizar un juego más padre o más reciente, van a tener que descargarlo de algún lugar e instalarlo, ¿sí? No es algo que esté por default ahí. Entonces, acuérdense, las librerías internas son como el Sudoku de Solar y las librerías externas son como algo nuevo, ¿sí? Son como, no sé, el Forza o el Clash of Clans o el Call of Duty, lo que sea que jueguen ahora, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta diferencia? No. Entonces, la pregunta viene a ser, en primer lugar, ¿cómo importo librerías? ¿Sí? Esto depende del lenguaje, ¿sí? En Julia se importan con la instrucción, con esta instrucción que está acá, ¿sí? Using librería, ¿sí? Sí, así importan las librerías, ¿no? En Python se debe hacer así. Import librería,
¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Vamos a hablar de la primer librería interna en Python. Vamos a ver esta librería que se llama math. ¿Sí? Entonces, como Python no tiene por default las funciones para calcular el seno y el coseno, existe una librería interna llamada math que sí las tiene. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces vamos a seguir la sintaxis que les había puesto, ¿no? O sea, les había dicho que para importar la librería había que poner esto de import librería y yo le estoy diciendo que la librería en Python se tiene que importar, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí el código solamente para que lo vean. Entonces, ¿cómo tendrás que importarla? Por ejemplo, si ponemos import math, después ya podemos hacer, por ejemplo, math.seno de x, ¿no? 3.14. Sí funciona. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces, bueno, si se van a un intérprete de Python, que tengo por ahí abierto, si le pueden import math, le pueden hacer math.seno 3.14. Entonces, esto ya les ayuda a extender el lenguaje para hacer cosas con orientación más matemática, ¿sí? Entonces, ahora una pregunta interesante que podrían hacerse es, ¿cómo sé cuáles son las cosas que contiene una librería? Pues la respuesta es muy fácil. Normalmente, todas las librerías tienen documentación en línea. Permite saber qué cosas nuevas le dan al... ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van aquí a Google y buscan Python Math Library, el primer resultado, que es este de docs.python, les dice Math Mathematical Functions, ¿sí? Y aquí empiezan a tener enlistadas todas las funciones que tienen, ¿no? Tienen esta función C, com, el factorial, floor, fmod, frexp, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ujú. Entonces así es como uno sabe qué funciones traen y qué cosas le añaden al lenguaje, ¿no? Las logarítmicas, bla, bla, bla. Un montón más de cosas, ¿no? Las trigonométricas. Bueno, pues entonces hoy vamos a empezar a utilizar esta librería de math para que hagamos programas que hagan cosas, pues, con cálculos más interesantes, ¿va? Ok. Entonces,
vámonos ahora sí a Visual Studio Code a hacer programas nuevos, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora un nuevo programa. Que se va a llamar Sol Triángulo, ¿sí? Ya estamos explicando. Y vamos, bueno, ahorita lo vuelvo a poner. Sol triángulo.p. Entonces, problema, solución, triángulo. Entonces, si yo tengo un triángulo de rectángulo, de forma, dados dos lados del triángulo, ya sean dos catetos, o un cateto y la hipotenusa, se puede encontrar todos los... Se puede encontrar primero el otro lado del triángulo y las razones trigonométricas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, si yo les doy un triángulo rectángulo, el que yo quiera, podemos nada más contenerlo por ahí. Pues, y contenerlo por ahí, conocer todos de sus lados, calcular sus ángulos y todo, y el otro lado y todo lo demás. Entonces vamos a hacer un programa que haga eso, ¿sí? Que yo le voy a dar un cateto y la hipotenusa y que nos va a calcular la longitud del otro cateto y básicamente ya, ¿sí? La longitud del otro cateto y nos va a imprimir el seno y el coseno de los ángulos. Nos va a imprimir, en principio, nada más la longitud del otro cateto, ¿no? Hay que hacer un programa que nos pida un cateto y la hipotenusa triángulo y nos imprima la longitud del otro cateto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo van a estar relacionados los dos problemas? ¿Cómo vamos a poder calcular la longitud de un cateto y luego la del otro? O sea, pues si tenemos aquí un triángulo, entonces, si este que está acá, supongamos, es C y este es, y tenemos el A, ¿cuánto vale B? La raíz cuadrada. Ah, La raíz cuadrada de c al cuadrado menos c al cuadrado. B vale C al cuadrado menos A al cuadrado. Todo esto a la 1/2, ¿no?
Entonces, o sea, hay que hacer un programa que le pida al usuario A y C y que nos imprima B, ¿no? Entonces vamos a hacerlo poco a poco, ¿no? Primero, como ya sabíamos, ¿no? Vamos a leemos C. Entonces, primero nos imprima. Dame el valor de la hipotenusa. Y obviamente, pues que antes de que lo imprima, pues que nos explique de qué se trata el programa, ¿no? Entonces, vamos a leer C de los... Entonces, vamos a leer el valor de la hipotenusa y pues ¿quién va a ser? C igual a readline, ¿no? Perdón, a input. ¿Se acuerdan de cómo leíamos datos? Si no se acuerdan, recuerden siempre que en el Classroom está... la tabla con el cual les puedo ayudar, ¿no? O no se las... Acá está. Ahí tendrá con input. Y luego esto lo iba a leer como string, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para convertirlo a un número flotante? Porque a ver, ¿qué nos conviene más, flotantes o enteros para este del triángulo? Flotantes. Entonces, ¿cómo convierto C a un flotante? Con float input. Podemos hacer float más bien de C, ¿no? Este es, digamos, C string. Y este igual sería C string, ¿no? Primero leemos el valor como string y luego lo convertimos a flotante, ¿no? Ujú. Luego, ya que hice eso, tengo que hacer lo mismo con A, ¿no? Vamos a leer A, ¿no? Dame el valor del cateto A. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? A string, ¿quién sería? El input, ¿no? Y luego A, pues nada más sería hacer float de A string, ¿no? Todo está clarísimo hasta acá. Ahora sí, B, ¿quién sería? Sería ahora sí C al cuadrado menos A al cuadrado y todo esto elevado o con raíz cuadrada a la 1 sobre 2, ¿no? Pues ya que lo calculo, después ya nada más lo tengo que imprimir, ¿no? ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a correrlo si nadie tiene ninguna duda para que veamos qué es lo que pasa, ¿no? Ya voy aquí a mi terminal. Que está por acá. Voy a limpiar este que es un cochinero. Aquí está, ¿no? Entonces escribo ls. No me aparecen bien los archivos, perdón, pero
Si lo hago más grande y escribo ls, pues aquí aparece que ahí está ya el programa solución triángulo. Está guardado, ¿no? No me aparece la bolita y lo puedo correr. Pues le hago Python, solte, o lo autocompleto y le doy enter. Entonces ahí se ve bien, ¿no? Entonces, por simplicidad, vamos a darles unos valores que sean sencillos de calcular de la hipotenusa y de todo lo demás. ¿Qué valores conocen ustedes que son fáciles de calcular o que ya conocen la solución? 5 para la hipotenusa y 4 para el cateto. Justo, ¿no? El triángulo más simple es ese que comenta su compañero, que es pues puede ser aquí 5, y este puede ser 4, y este puede ser 3, ¿no? Entonces vamos a darle exactamente eso a nosotros, ¿no? Vamos a calcular la hipotenusa que sea 5, que el valor del cateto va a ser 4, y exacto, ¿no? Me puede decir que el valor de B es 3.0. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Ahora pregunte. Ya sabemos que con dos catetos podemos conocer los ángulos. Ahora, ¿cómo le haríamos para que sabiendo los ángulos, sabiendo los catetos, pudiéramos ahora saber cuáles son los ángulos del triángulo? Digo, sabemos que este es un ángulo recto, por definición, pero sabiendo los catetos, ¿cómo podríamos encontrar los ángulos? Con las funciones inversas, ¿no? Con las trigonométricas inversas, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, el seno de este ángulo? Vamos a ponerle por aquí. Ese ángulo de aquí que sea con mayúsculas X. Y este ángulo de acá. Con mayúsculas. Entonces, ¿cuánto vale el seno de X? Pues vale justamente A entre B, ¿no? Perdón, A entre C. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces, esto nos permite que calculemos el ángulo inverso. Lo que calculemos el ángulo con las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Porque si el seno de X es A entre C, eso quiere decir que X es igual al seno a la menos 1 o el arcoseno, más bien, de A entre C. ¿Sí? Y pasa lo mismo con el ángulo Y, por ejemplo, ¿no? El seno de Y también sabemos que va a ser ahora B entre C, ¿no? Y de la misma forma lo podemos calcular. Entonces, nos gustaría utilizar el arcoseno y el seno de Y para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos el arcoseno y el arcoseno de X? Pues nuevamente, esto ya existe en la librería Math, ¿sí? Nos vamos aquí a la librería Math. Aquí en la parte de funciones trigonométricas. Aquí dice, ¿no? Que existe la función math.aseno, que es el arcoseno, ¿sí? Incluye que el resultado está entre pi entre 2 y pi sobre 2, etc. ¿Sí? ¿Todo claro?
Entonces, vamos a incorporar eso a nuestro código, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer yo para que pudiera acceder a la librería de las matemáticas? ¿Cómo teníamos que escribir para importar? Import y la librería que esperamos. Tendríamos que poner algo así, ¿no? Import math. Entonces, ahora sí, vamos a hacer import math. Y vamos a definir una X, ¿no? Vamos a definir quién es el ángulo X. ¿Quién es el ángulo X entonces? Bueno, pues, por el dibujito, habíamos quedado que era el arco seno de A entre C, ¿sí? Entonces sería math.ac arco seno de A entre C. Entonces lo calculo y lo empleo, ¿no? Fíjense, en mayúsculas. Ángulo X es X, ¿no? Y luego hacemos lo mismo con Y. Vamos a ver, vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a volver a meter esto en nuestra función a ver qué pasa. Entonces, vamos a darle otra vez solución triángulo con hipotenusa que valga 5, con el cateto que valga 4. Igual, B vale 3, nos dice que el ángulo X es 0.92 y el ángulo Y es no sé qué, ¿sí? Entonces, es muy importante que recuerden que esta medida que les da, siempre se las da en radianes, ¿sí? Esto que está aquí siempre está dado en radianes. La computadora por lo general maneja radianes, casi nunca maneja grados. Entonces, nos dice que el ángulo es tantos radianes y este ángulo es de tantos radianes. ¿Cómo podemos convertir de radianes a grados? ¿Cómo lo haría para, por ejemplo, imprimir el ángulo en radianes en grados? Perdón, en grados que en radianes, más bien. ¿No? ¿Alguna idea de cómo convertir de radianes a grados? Bueno, pues para convertir un número de radianes a grados, solo hay que multiplicarlo por hacer una regla de 3, ¿no? Bueno, la regla de 3 es fácil. Ustedes saben que pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces, si tienen x radianes, ¿a cuántos grados equivale? Tienen L radianes, ¿a cuántos K grados equivale? Entonces, pues, los grados simplemente se vuelven L
por pi por 180 entre pi. Entonces multiplicamos x por 180 entre 3.1416 y hacemos lo mismo por acá. ¿Sí? Ya, lo guardamos, lo corremos, entre 5, le doy 4, y ahora me dice el ángulo X es 53 grados y el ángulo Y es 36 grados. Que más o menos de la figura como que se ve, ¿no? Digo, no tenemos forma tan certera de saber que esto está bien, pero como que se ve. ¿Todo claro hasta acá? Sí. Sí, Sí. Ok. Por ejemplo, ¿qué otro triángulo rectángulo conocemos y sabemos bien cuánto valen sus lados y todo? Pues, por ejemplo, la mitad de un triángulo equilátero, ¿no? Si este vale 2 y este vale 1, sabemos que este vale raíz de 3, que es más o menos 1.6, ¿no? Etcétera. Y sabemos que como es un triángulo equilátero, esta es una esquina del lado, ¿no? Porque si lo duplico hacia acá, pues hay otro lado con 2, este vale 2 y así queda, ¿no? Entonces yo sé que este triángulo equilátero tiene que valer 60 grados y este tiene que valer 30, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si le doy estos valores, ¿no? Si le doy que vale 2 y 1. ¿Prefieren que enseñe el programa o que enseñe el diagramita? Es igual, bueno. Entonces, para este es un triángulo, le doy la hipotenusa que vale 2, cateto vale 1, y ya. Entonces, me dio que el ángulo B vale esto. Vamos a ver si es cierto. Es 3 a la 1 medio. Perdón, 1 medio. Sí es 0.73, yo me equivoqué. Déjenme nada más borrar este error de Rafael. Ah, ya, eso, fuera de esa corrección, pues sí nos da que el otro lado mide 1.7, ¿no? Y que el ángulo X mide 29.9999 grados, que son casi 30 grados, y que el ángulo Y mide casi 60 grados. ¿Sí? Entonces sí nos está resolviendo bien el tren. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, pues entonces, de tarea, o más bien no de tarea, sino ahorita en unos 5 minutos, en lo que bajo por un vaso de agua, les toca a ustedes hacer el correspondiente programa en Julia. ¿Sí? Ah, bueno, antes de que nos vayamos a eso, quiero que vean que en esta librería de math existe una función, por ejemplo, para la raíz cuadrada también. Y por aquí va a venir que existe la constante pi. ¿Sí? Entonces ya no tienen que estar poniendo 3.1416. Ya, pues, por ejemplo, si van a intérprete y ponen math.pi, les pone pi hasta con bastantes decimales, ¿no? Más de los que uno normalmente sabe.
Entonces, por ejemplo, podemos cambiar aquí el pi que pusimos nosotros por mat.p. Ya queda igual. Y vean, si hacemos eso, después de 5, 4, pero vamos a ponerlo otra vez, perdón. 2, 1. Mejora mucho más, ¿no? La precisión. Ahora el ángulo ya sí es 30 y aquí el ángulo ya es casi 60. ¿Sí? Entonces, les toca a ustedes hacer el programa ahorita en Julia. En Julia nuevamente sí existe, por ejemplo, A100, 435, por ejemplo, ya existe sin ningún problema y también existe la constante pi, ¿sí? De hecho, aquí se ve con letra griega y todo. Entonces, bueno, pues háganlo en Julia y regreso ahorita en 5 minutos para atender sus dudas, ¿va? Ando, perdón, Dime. creo que no me está dando la librería de mate. Ok, ¿quieres compartirnos tu pantalla? Es que estoy conectada en otro dispositivo, no en la computadora, pero si quieres, ahorita me paso para allá. Sí sería bueno, porfa, porque necesito ver tu computadora para ayudarte. Gracias. De nada. ¿Los demás tienen algún problema? No, Bueno, Creo que entonces no. Solo voy si a... por favor mostraras un poquito más, o sea, si eras grande el código. Este de acá, Sí, por fin. el problema es que si lo hago grande ya no se ve muy bien. Creo que ya está bien. Ok. Gracias. Este, bueno, entonces ahorita en 5 minutos regreso para ver cómo va. ¿Sale? Igual aquí ando si tienen algo que... También los dejo con Cristian para que les ayude si tienen algún problema. Voy a parar la grabación. Bueno, voy a dejar la grabación para que si tienen bronca, se quede grabado.
Ya estoy acá de vuelta para que hagamos el libro. Bueno, pues de esa librería les debe de haber quedado más o menos. ¿Sí? Vamos a- Entonces, pues, todo lo que era print se convirtió en println, todo lo que era input se convirtió en readline, todo lo que era float se convirtió en parse float, no sé qué, en esto lo que sea, y ya no necesitábamos librerías ni nada. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo también en Julia? Todavía no. Un poquito. Espera. Resulta Python, pero no lo vamos a- Los demás, ¿cómo van? ¿También medio parados o sí que pueden hacer bien? ¿Sí resolviste tu problema, Jasmine? No. F. Ya, es que no se puede conectar mi computadora a internet, entonces, pues ya la reinicié a ver si quería conectarse y pues no quiere. Entonces, no sé. Pero ¿cuál es el problema que tienes? ¿Te falla hacer esto de import math? Ajá, bueno, sí me deja importar, pero la librería MAT no me aparece. O sea, cuando estás aquí en el intérprete no puedes hacer esto, ¿verdad? Math.py o math.e ni nada. Creo que eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo es en Visual Code. Ajá. Ahí es que ya no puedo poner MAT. Bueno, MAT no me aparece con colores, así. Entonces, cuando corro el programa, me lo corre, pero ya no me lee la función de MAT. ¿Pero qué te manda un error? ¿Te muestra un error o algo así? No, solo no lo lee. Híjole, pues tendríamos que ver, sí tendrías que compartirnos tu pantalla para ver qué onda. Eh, pero pues en general, sí, el colorcito es un buen indicador de que todo está bien, pero también el colorcito luego falla, ¿no? Entonces tampoco seguían ciegamente por eso. Y lo otro es, pues, si funciona, pues debería de poderte imprimir aquí, o sea, debería de imprimir como hace rato, ¿no? Los ángulos, ¿no? Entonces, si no te imprime hasta los ángulos, pues es que sí tiene algún error y te digo, no podemos saberlo hasta que lo veamos. Sí, voy a ver después porque ahorita no quiere. Igual, sí, sí, no. Porque si no te voy a decir que mandaras tu código por el chat o por el Slack, pero también necesitas tu compu con internet para eso. Ajá, justo. No, pues ahorita lo checaremos. ¿Los demás cómo van? Bien. ¿Ya lo lograron todos también en Julia?
Vamos para ver qué funciona el programa de Julia. Julia, sol, triángulo y la coma, ¿no? Entonces les digo, nuevamente solo hay que cambiar todo lo que era un input para leer, lo convertimos en un readline, que es la función equivalente. Todo lo que era pasar a flotante, pues este float se convierte en un parse, ¿no? Float 64. Los signos de, perdón, los dobles asteriscos para exponenciación en acentos circunflejos y le quitamos math a todo lo demás porque ya existe aquí por default, ¿no? Voy a correr. Entonces vamos a darle, por ejemplo, el que es medio equilátero, 2, 1 y ya, y nos calcula directamente, ¿no? 1.73, el ángulo X es 30 y el ángulo Y es 60. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces ahora pues, les va a tocar a ustedes hacer un ejercicio, ¿va? Entonces, si yo les doy dos números, si les doy un par XY, que obviamente esté en R2, su correspondiente en coordenadas polares, ¿cuál es? O sea, ¿cómo convierten un par XY de coordenadas cartesianas a coordenadas polares? Es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrada. O sea, su correspondiente, vamos a ponerlo, no si quieren explícitamente. Tenemos que dar un RT, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale R? Ya lo estaba diciendo su compañero, ¿no? Es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto vale teta? ¿Cómo calcularon teta? ¿Se acuerdan? Arcoseno de y sobre x. ¿Arcoseno de qué, perdón? No, arcotangente de y sobre x. Así, ¿no? Arcotangente de y entre x. Bueno, entonces, justamente, pues, les toca a ustedes, hagan un programa que le pida al usuario un par x, y e imprima sus correspondientes R,
Entonces, escríbanlo y para probar su programa. Vamos a ver los más ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, al 1,1, ¿a quién lo manda? Lo manda el raíz de 2, que es 1.4142, coma, imprima sus correcciones, ¿sí? Y las especifico con teta en grados, ¿sí? Que les imprima teta en grados. Entonces, acuérdense que esto da el resultado en radianes y nosotros lo queremos ver en grados, ¿no? Entonces, justo el punto 1,1 va a R igual a raíz de 2, ¿no? Y va a teta, que vale 45 grados, ¿no? ¿Qué otro punto pueden utilizar de referencia? Pues el 1,0, por ejemplo, es igual 1,0 también. Cosas así. Pero bueno. Pues a ver, prográmenlo y me dicen qué tal les va. Creo que ya reaccionó esto. ¿Ya pudiste, Jasmine? Sí, Ah, qué bueno. ¿puedo mostrarle? Sí, déjame parar de compartir. Ajá, no te muestra los colorcitos. Pero ¿qué pasa cuando lo corres? Ya vemos, mira, sí te imprime un ángulo y sí te imprime otra cosa. Pero, si te das cuenta, tu valor de B está mal. Sí. Vamos, ¿nos enseñas tu código otra vez? Hay que ver por qué está mal. Antes, ¿puedes regresar a a terminal? ¿O no tienes un intérprete de Python por ahí abierto? O si quieres ahí solo escribe Python y dale Enter. Porque quiero ver. Hola. Qué raro. No, entonces está bien. Regresemos a donde estabas. Ah, mira. ¿Ves tu línea 10? Entonces, en tu línea 10, tú conviertes a no en lo que está guardado en A. Tú quisieras convertir a en lo que está guardado en A string, ¿no? Que es el valor. Pero tú lo conviertes en C string, ¿ya viste?
sí, sí. Entonces, Sería entonces, string, ¿no? sí, justamente. A ver, ahora correrlo, a ver si se funciona. Axel pregunta si el programa pasaba de cartesianas a polares. Así es de cartesianas a polares. Ahora sí, ¿no? Ya, ajá, sí. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien que ya haya hecho su programa en alguno de los dos lenguajes? En Python. ¿Quieres compartirlo, Yadiel, para que los dos podamos ver cómo se hace? ¿Parto el intérprete o el código? ¿Manda? ¿Comparto el intérprete o el código? Si puedes los dos, ¿no? Si puedes así ventana, o sea, mitad y mitad, como yo luego lo muestro. Permíteme. Sí, sí. Tú nos dices cuando llegue. Está viendo, ¿no? Espérame, es que tengo que parar de compartir. Ahora sí ya podemos ver. No sé si así se ve bien. A ver, prueba con el otro. Los valores. Sí, era 1 en X y 0 en Y. Perfecto. Bueno, pues siguen haciendo el de Julia y en 5 minutos alguien más explora el de Julia, ¿no? O en cuanto alguien lo tenga, dígame y lo paso. Alguien que no sea Yadiel de preferencia.
¿Cómo ven? ¿Ya hay alguien que lo quiera mostrar? Sí, no, tal vez. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos o me espero más rato para que lo hagan o qué onda? Vamos, vamos. Estoy terminando el de Python, Ah, ok. que sí me perdí un poquito, una disculpa, pero estoy viendo cómo lo hago.
Creo que ya hice el mío en Python, pero no sé si está bien. ¿Lo muestro? Sí, si quieres compartirlo y ya puedo pasar a otra cosa. Pues se ve más o menos bien, ¿no? El problema, por ejemplo, sería que, bueno, estás haciendo cosas que no hemos visto en la clase, pero además de eso, que te hace falta sacarle la raíz cuadrada al radio, ¿no? O sea, tu radio lo tienes como f de x al cuadrado y f y al cuadrado, pero el radio es la raíz cuadrada de eso. Y bueno, igual, bueno, córrelo si quieres. Ya se ve el pago. Sí, se ve. Mira, si te das cuenta, nos sigue diciendo que R es 30, ¿ya viste? Lo cual no sé si no tiene tanto sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, 25 al cuadrado, sí, justo te está faltando los paréntesis, ¿no? Acuérdense que los paréntesis a la hora de sacar el exponente, pues es importante. Ahí también te falló eso, ¿no? Lo que tienes ahí no es el, este es el arco tangente, pero tienes un error de dominio, pero no sé. Es que estás corriendo, creo que otro script, no estás corriendo. El del triángulo estás corriendo. Bueno, ese ya tiene más sentido, ¿no? Bueno, Sí, sí, está bien. sí, sí funciona. Pues parece que sí, ¿no? Habría que verlo con los otros casos. Si te falta convertir el ángulo también a cartesianas, digo a grados, pero por ahí Ok. va. Ah, Ok, entonces, pues si quieren, les propongo que pasemos a otra cosa que no va a tomar mucho tiempo y ya terminemos la clase. ¿Qué les parece? ¿O quieren que les dé más tiempo para terminar esto? Pues voy a suponer que no y voy a seguir entonces a enseñarles otra cosa, ¿sí? Entonces, ya para terminar la clase, quiero enseñarles algo. Bueno, lo primero que les quería mostrar ahorita es que yo les enseñé a sacar raíz cuadrada, digamos, de esta forma, ¿no? Exponenciando a la 1/2. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 habíamos quedado que era, por ejemplo, 9 a la 1/2 era 3. Ya no está compartiendo pantalla. Gracias, perdón. Entonces, yo les enseñé a sacar raíz cuadrada así, ¿no? 9 a la 1/2 es 3, ¿no?
ejemplo, 36 al lado medio es, ahí va, 35, pero 36 es 6, ¿no? Y acá también, ¿no? 49, por ejemplo, al lado medio es 7. Sin embargo, como que la mejor forma de sacar raíz cuadrada es, hay una función dedicada para eso, que es math.square root, ¿no? Luego aquí existe square root 36 y ya les da muchos mejores valores y muchas mejores cosas. Entonces, les recomiendo más utilizar square root en general que esta exponenciación al medio. Digo, si no tienen la librería math, pues sí utilicen esto, pero si tienen, si están en Julia o si ya la importaron, pues utilicen esta librería, ¿no? Es mucho mejor. Sí. Bueno, pues ahora les voy a enseñar otra cosa un poquito más técnica. Entonces, hasta ahorita, por ejemplo, los programas que hemos visto, pues todos hacen esto de, todos los que tienen que hacer esto de imprimir cosas, estamos haciendo como puros prints, ¿no? Me los imprime y luego pone algo, ¿no? Sin embargo, existe una forma, por ejemplo, de que, imagínense que en lugar de que quisiéramos que nos imprima, que imprima el ángulo es y luego ponga una línea nueva y ponga esto abajo, pusiera una línea y dijera el ángulo es y luego aquí mismo pusiera el número, ¿no? Entonces sabemos que podemos hacer eso, vamos poniendo end igual a esto, ¿no? Si ponemos eso, bueno, vamos a poner aquí un espacio porque si no se ve muy abultado. No sucedió nada. Me siguió poniéndose. ¿Por qué? Ah, porque estoy corriendo el de Julia. Fíjate. Perdón. 10, 2, 1. Y ahí está, ¿no? Ya me los imprime como que en la misma línea. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos que que después de esto nos imprimiera otra cosa, ¿no? Que nos imprimiera el ángulo X es tanto, gracias, ¿no? O nos pusiera aquí al final un gracias. Pues lo que podría hacer es lo mismo, ¿no? Poner aquí el end igual a esto y poner aquí que nos dijera gracias, ¿no? Vamos a ponerle igual un espacio para que no se vea voltado. Entonces, vean, nos puso el gracias, ¿no? Sin embargo, si yo tengo un texto muy grande o si yo quisiera hacer muchas veces esto de como que poner el valor de una variable o un número en concreto dentro de otra cosa, existe una forma de hacerlo en una sola línea, ¿sí? Sin tener que estar haciendo varios prints, sino que en un solo print lo que hagamos es que este string, de repente algo por ahí se convierta en una variable, ¿sí? Y vamos a ver ahorita cómo hacer eso. Eso es lo que se llama interpolación de strings, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver y nada más. ¿Qué es la interpolación de strings? La interpolación de strings nos permite reemplazar una cosa en un string por el valor de una variable. ¿Sí? ¿A qué me refiero con reemplazar una cosa por el valor de una variable? Por ejemplo, en Python se ve así.
Imagínense que tienen aquí Python y hacen esto. No tienen el string. El ángulo vale. Y quieren poner aquí X, ¿no? Entonces, si ustedes tienen así el ángulo vale X, pues va a ser la X, el X va a ser el carácter de la X, ¿no? No va a ser su variable X, ¿no? X igual a 90, ¿no? Entonces quieren poner, el ángulo vale tanto. Si hacen esto, esto siempre va a ser el string, siempre va a ser el carácter X, ¿no? No va a ser nada distinto. Pero si ponen aquí en lugar de X estos corchetitos, ponen punto format y después X, vean lo que pasa, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí en el intérprete. X igual a 90. Voy a poner el string. El ángulo vale 0. Punto format X. Vean cómo esto me reemplaza esta cosa de acá por lo que hay en la variable X, ¿no? Va a reemplazar el objeto 0 por la variable, por lo que haya en la variable X, ¿no? ¿Sí ven la utilidad de esta clase de métodos? ¿O sí está quedando claro a qué me refiero? O sea que los que valen lo mismo no se confunda que son diferentes, sino que son iguales. No, o sea, lo que estamos haciendo es que, imagínense que yo quiero tener en un string que esta X de aquí se vuelva el valor de la variable X, ¿sí? O sea, que en lugar de que me imprima el ángulo vale X, que me imprime el ángulo vale 90, ¿no? Entonces, si yo aquí en el string pongo la X, esto que está aquí no es la variable X, es lo que está, es el carácter X, ¿no? El objeto del carácter X. Entonces, ¿cómo le hago para reemplazar este valor de X que es 90 en el string? Pues justamente utilizamos esto, ¿no? Si yo pongo esta sintaxis de el ángulo vale, abro corchete 0, punto format X, se ve así, ¿no? Ya reemplaza esta cosa que está aquí, este corchete 0, por lo que hay dentro de X, que es 90. Ya. Ujú. ¿Los demás también lo ven? Sí, Entonces en Julia, por ejemplo, se escribe distinto. En Julia lo que tiene es X igual a 40, o bueno, Z igual a 45. Y tiene el string y le ponen así. Por ejemplo, el cateto es un signo de pesos, paréntesis Z. ¿Sí? El cateto es Z, aunque tengan Z igual a 21, por ejemplo. Este string del cateto de Z siempre es así, ¿no? Pero si le ponen nuevamente esto de por signo de pesos, paréntesis Z, vean qué pasa. Mágicamente, esto se reemplaza por lo que hay dentro de Z, que es 21. Ujú. ¿Queda claro qué es esto de la interpolación de strings? Sí.
Pues, por ejemplo, para terminar la clase, les voy a hacer el programa de cartesianas apolares en Julia, ¿no? Para que lo vean. Entonces, nuevamente, primero hacemos Paint, ¿no? Este programa de... Perdón, déjame una cosa. Apolares. Hacemos una X que sea line. Lo convierto en flotante. Este es X string, ¿no? ¿Qué X quién va a ser? Va a ser convertir eso en flotante, que es parse load 64, coma X sub S. Va a ser lo mismo con Y. Ln, de Y. Entonces, Y sub S que sea igual a readline. ¿No? Y Y que sea parse de load 64 y Y. Entonces ahora sí ya puedo definir R igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Quién va a ser mi teta? Simplemente que sea el arco tangente de Y entre X, ¿no? Por ejemplo, ahora puedo hacer lo siguiente, puedo hacer que me diga el valor del radio es signo de pesos R, ¿sí? Ven cómo hasta Visual Studio Code reconoce que esto es algo especial. Y ya que me imprime ese valor del radio, yo puedo hacer también que me imprima el ángulo es teta, ¿sí? ¿Queda claro este código? Sí. Pues vamos a correrlo. Hay que guardarlo, ¿no? Aquí está la bolita de que no está guardado. Lo guardamos. Hacemos Julia. Vamos a hacerle nuevamente 1, 1. Bueno, ¿y qué me falta aquí? Print ln, ¿no? Acuérdense para que esto sea con línea nueva. Es que no está guardado, por eso sigue fallando. Y ahora sí, esta es la buena. ¿No? Por ejemplo, si quiero, pues justamente que esto se imprima, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, perdón, con el ángulo en grados, pues como es que hago, convierto teta a radianes, ¿sí? Entonces voy a hacer teta es igual a teta por pi entre, bueno, por 180 entre pi. Lo guardamos. 1, ya sido 45 grados, radio por raíz de 2. ¿Queda claro? Todo lo que estábamos haciendo por acá. Ujú. ¿Alguien tiene alguna duda que quiere que veamos? No. Bueno, pues entonces yo creo que mañana o el jueves les voy a dejar la primera tarea, ¿sí? Que va a consistir toda como de hacer programitas de este estilo no tan difíciles. Entonces la voy a hacer y se la subo y pues seguro que se entregaría el jueves que viene. Ok. Bueno, pues creo que sería todo por la clase de hoy. Gracias.
Bueno, pues que estén bien, cuídense mucho. Gracias, Aldo. Hasta luego. Hasta luego. Luego.